No he dicho nada. Nada, que es que estoy o sea, he tenido que entrar otra vez porque había una serie de cosillas aquí. Nada, que tenemos una charla y es para hablar sobre el propósito de vida, vivir en propósito, cómo encontrar el propósito y todo en relación al propósito. Y bueno, ya sabéis que las charlas siempre pues las hago acompañada. En esta ocasión he invitado a Susana y ella es mentora de propósito, ni más ni menos, y autora de una trilogía, Tu vida con propósito. Así que vamos a ver si aparece y podemos comenzar. Ay, Dios. A ver. Ahora. Sí, me sale una imagen. Solo falta que le dé la vuelta. Ahora no me lo creo, tía. Ostras. ¿En serio? Y ahora sí me sales, tía. Bueno, joder, que me emociono y todo, ¿eh? 45 minutos para hacer este directo. Ya, tía. O sea, fatal. Es que se pasa, al final lo paso yo fatal cada vez que hago una charla de estas. ¿Qué has hecho? Bueno, ¿Qué has hecho? ¿Que has borrado algo del teléfono? sí, pero es que el almacenamiento tampoco es que estuviera lleno, porque lo he mirado y no lo tengo ni a la mitad. Entonces, bueno, no sé, yo ya te he dicho, digo, yo lo voy a intentar porque es lo único que me queda y si funciona, funciona. Y por lo visto sí, ¿eh? Así que mira, oye, me Bueno, da pues aquí pena estamos. porque, bueno, pero aquí estamos. Nada, vamos a ver, las prisas no son buenas, pero nos vamos un poco ahí acelerando. Te presentaba así un poco así por encima al entrar, pero bueno, a mí me gusta que os presentéis vosotros. Y decía pues eso, pues para que ahora te presentas tú, pero así un poco por encima, diré que Susana Sai es mentora de propósito, ni más ni menos, que fíjate, debería haber más mentores de propósito, y autora de la trilogía Tu vida con propósito. Así que has hecho un montón de cosas. Bueno, explícanos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, coincidir contigo. Después de 45 minutos hemos logrado por fin arrancar. Sí, sí. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, mi nombre es Susana Sai. Siempre digo la misma frase que escribo mejor de lo que hablo, porque, bueno, por mi acento no soy de España, nací en la República Checa. Y bueno, pues escribí la trilogía porque es mi historia de vida. Quiero decir, la trilogía Tu vida con propósito está diseñada para aquellas personas que están deseando, que están queriendo descubrir ese propósito de vida y no saben cómo. Mm, Me defino como mentora de propósito precisamente porque gracias a una de mis mentoras hace como 2 años y medio he podido obtener esa definición, ¿no? Yo siempre digo que para poder transitar un camino a veces necesitamos a personas que nos acompañen y en mi caso son los mentores y fue gracias a una mentora encontrar esa definición. Y en cuanto encontré esa definición, pues me cayeron todas las fichas del puzzle y se me quedó, vamos, dije yo, wow, claro, es esto, porque llevo haciéndolo toda la vida. Entonces, ¿quién es Susana? Mentora de propósito y desarrollo espiritual. Ayudo a las personas, trabajo mucho con las mujeres sobre todo, no por otra cosa, sino porque me llegan muchas mujeres. Ayuda a las mujeres a descubrir su propósito, a convertir su idea en un producto, un servicio y a vivir de ello, ¿no? Monetizarlo. Entonces, esto es lo que hago básicamente. Bueno, pues
es, muy buena introducción. Bueno, pues vamos a ir, claro, y oye, que se te entiende perfectamente. Vamos a ir desarrollando, ¿vale? Bueno, pues ya sabes que, bueno, me he preparado unas preguntillas y todo eso para ir un poco por orden. Y nada, empezaré preguntándote qué es para ti el propósito de vida, ¿no? Porque es algo tan amplio, ¿no? Porque puede ser desde algo tan concreto hasta algo tan general. O sea, ¿qué es para ti el propósito de vida? Pues para mí el propósito de vida es aquello que nos hace levantarnos cada mañana con ilusión, con motivación, con esa emoción y que nos da realmente el sentido de la vida, ¿no? Em, que cada mañana cuando te levantas dices, ahora voy a dar un paso más para el objetivo, que yo lo llamo propósito mayor, que está alineado con el propósito em, que va a dar sentido a mi vida, que esto es para mí el propósito. Podría desarrollar un poquito más este tema, pero básicamente sería esto. Vale, eso de que te levantas por la mañana y dices, desde que he descubierto esto, yo no sé por qué, pero tengo ganas de vivir. Antes estaba como a Eso lo es. mejor más apático, o como mis días eran más grises y ahora es como que siento como que hay un motor en mi vida que me está moviendo y que me está haciendo recobrar la ilusión. Vamos, como el enamoramiento prácticamente, ¿no? He vuelto a recobrar la ilusión, me levanto con ganas de vivir, he conectado con algo. Vale, porque, bueno, en referencia a esto, te voy a decir algo en concreto. No sé si a mí cada vez que hablo sobre un tema, no sé, a veces me vienen como flashes con lo que lo relaciono. Y lo relaciono mucho con dos cosas, el tema de hoy. Por un lado está la película de Soul, que no sé si la habrás visto, y por otro lado, ahora mencionaré un libro que me he leído y por eso para mí la importancia también de hacer esta charla en referencia a ese libro. Y es que en la película de Soul, bueno, pues habla sobre el propósito, pero lo enfoca de una forma totalmente distinta, porque, bueno, pues el propósito es algo muy amplio, pero sobre todo que nos va a dar ilusión y motivación. ¿Tú piensas que el propósito es como, por ejemplo, encontrar una profesión en concreto? Por ejemplo, mi propósito de vida. Llega alguien y dice, mi propósito de vida ya lo he encontrado. Quiero ser músico o quiero ser mentora de propósito en tu caso o quiero ser escritora o no necesariamente tiene por qué ser una profesión. A veces también a lo mejor puede ser una actitud, un comportamiento, un aprendizaje. Mm, mm. Sí, fíjate, esto se puede desarrollar bastante. Solamente con esta pregunta podríamos hacer un live entero, de 1 hora por lo menos. Verás, cuando los niños están en la edad temprana y la típica pregunta que le hacemos los adultos, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar cuando seas mayor, ¿no? Entonces, los niños en forma general, tienen claro qué es lo que quieren ser y qué es lo que quieren hacer. Entonces, se van orientando hacia cierta dirección que efectivamente se traduce como en profesión. Muchas veces interfieren los mayores y dicen, no, tú tienes que hacer tal cosa por razones X, ¿no? Por ganarte mejor la vida o porque tu padre, tu abuelo fue abogado y resulta que el niño quiere ser el zoólogo, ¿no? Por decir un ejemplo. Pues bueno, pues se puede hacer de una profesión un propósito, sí y no. Es que es bastante peliagudo el tema. ¿Por qué? Em, Porque hay profesiones que se pueden convertir en un propósito sin que fuera desde el principio como un anhelo del alma para querer desarrollarlo como profesión, pero por circunstancias X empezó la persona a hacer esa profesión y se ha convertido en el camino en ese propósito. Pero no ha sido elegido por esa persona, sino algo como, se podía decir, impuesto o se podía decir no elegido por esa persona. Después hay otra forma de convertir la profesión en un propósito y es elegir ya que hay una inclinación desde una edad temprana por una profesión porque hay unas ciertas habilidades que el niño o la niña está desarrollando, que le apasiona y tiene la fortuna, la bendición, tener unos padres que le apoyan en esa decisión y decir,
pues mira, como se te da tan bien la danza, te vamos a apuntar a una escuela de baile. Y resulta que la niña o el niño se convierte pues en una bailarina, un bailarín exitoso, pero porque ya ha sido algo mm, que lo ha sentido desde pequeñito, ¿no? Entonces, hay esas dos formas que lo he ido observando y una profesión perfectamente puede ser un propósito, pero no siempre se llega a esa conclusión de forma voluntaria o de forma digamos, deseada, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando me llegan a las personas a las consultas, me llegan personas que reflejan claramente mi historia personal em, y vienen con unas profesiones espectaculares, pero no están disfrutando con lo que hacen, quieren hacer otra cosa y cada vez que le pregunto a la persona, ¿y por qué no te has dedicado a aquello que amas? Pues me suelen contestar que no han tenido elección. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Que por ahí que a veces sí, la profesión, aunque sea inducida, se puede convertir en un propósito porque resulta que ahí encuentra esa forma de servir, porque el propósito está muy alineado con el servir a los demás y a la humanidad. Y también puede ser porque la persona lo elige ya desde una edad temprana por sus habilidades, por sus gustos y elige una profesión que le gusta, ¿no? Entonces esas son las dos formas que ir observando. Genial, pues muy buena explicación. Bueno, pues seguimos. Otra pregunta, también en relación a lo que estabas explicando, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco matizando. Vale, estamos hablando de propósito, ¿no? Pero la vida es muy larga. Bueno, la vida en sí es muy larga, nunca se sabe. Pero a lo largo de la vida puede haber más de un propósito, porque igual que nosotros a lo mejor a lo largo de la vida vamos cambiando. No sé, hay gente a lo mejor que dice, bueno, yo cuando era niño, por ejemplo, me atraían estas cosas, pero cuando he sido adolescente o he entrado en la edad un poquito más adulta, me atraen estas otras y más adelante me atraen las que sea, porque oye, como no, los seres humanos lo ideal es que vayamos evolucionando y con la evolución que nosotros, conforme nosotros evolucionamos, pues evolucionan nuestros gustos y pues yo qué sé. ¿Tú crees que hay solamente un propósito o que a lo largo de la vida puede ir cambiando? Y por eso lo que tú me dices de que hay gente que a lo mejor en un momento de su vida elige una profesión o bueno, no sé, a lo mejor se han equivocado y luego hacen un cambio en su vida, un giro al volante y cambian. Mm. Yo considero, a ver, esto ya es una opinión personal y profesional desde la observación y desde la experiencia, que el propósito de una persona sigue siendo el mismo. Puede haber matices y puede haber variaciones que efectivamente, como vamos evolucionando, se va modificando, pero la matriz del propósito en esencia no cambia, porque cuando venimos aquí nosotros ya venimos con ese propósito, eh, digamos, es como una placa base, como lo llamo yo, es un propósito definido en parte y en otra parte todo aquello que debemos aprender y trascender para que todo esto se cumplimente. Entonces, en esencia, el propósito yo no creo, tampoco lo he visto que cambie. Sí que cambia quizás las formas, y como la persona va evolucionando, que eso es lo suyo, que vayamos evolucionando en el paso de la vida, vamos adquiriendo nuevas habilidades, entonces lo vamos modulando, perfeccionando, siempre en busca de la excelencia para poder, digamos, exponernos siendo nosotros nuestra mejor versión y ofrecer nuestra mejor versión a la humanidad. Como esencia, no creo que cambie el propósito, pero sí las matices alrededor, que se va como madurando, ¿no? Como la fruta. Vale, bueno, pues algo más que nos queda claro. ¿Qué más? Vale, pues ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante encontrar y desarrollar el propósito? ¿Y qué pasaría si no lo encontráramos o no nos comprometiéramos con ello? ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, entre una persona que ha encontrado el propósito y se ha comprometido a vivir en propósito y otra persona, por ejemplo, que no ha encontrado ni ha buscado el propósito y que vive un poco más de forma, pues vamos a decir, como dejándose llevar por la corriente? Mm, Pues no pasa nada. Básicamente, la persona que vive con propósito llega al último día de su vida, en esta vida, y habrá vivido con sentido, habrá podido quizás dejar un legado
con algo que los demás le recuerden, porque todo propósito es válido, no tiene que ser algo estratosférico, todo propósito es perfecto. Y esa persona, cuando se va con la sensación de que ha vivido con un sentido y ha cumplido con lo que ha tenido que hacer, ¿no? Como mm, la sensación de plenitud. Y la persona que nunca descubre, nunca llega a descubrir y tampoco se pone a buscar, bueno, pues también está perfecto y se puede vivir perfectamente sin tener un propósito. Pero habrá que repetir la lección, siempre digo yo, porque si estamos aquí es por, mejor dicho que por, si es para algo. Entonces, si la persona, eso es una pregunta que me hacen de vez en cuando, si se puede vivir sin propósito, pues claro, se puede vivir sin propósito perfectamente. Es una vida desde mi punto de vista, ojo, es mi punto de vista, ¿vale? Es mi opinión. Una vida sin propósito es menos colorida, menos divertida, porque el propósito también implica el retarse, ¿no? El desafiarse, el venga la aventura, vamos a ver cómo podemos hacer las cosas, cómo hacerlo suceder. Así es como lo vivo yo y así como lo viven las personas a las que he ido asesorando, porque el propósito es algo que te hace despertar en todos tus sentidos. Quiere decir, cuando tú conectas con la esencia, incluso se te puede volver el mundo patas arriba. O sea, es como porque se te presentan todos tus dragoncitos, se te presentan en la puerta y ahora dices, pues a ver cómo gestiono esto. Entonces, claro, es una vida un poco más agitada, yo la llamo divertida, más movida, ¿no? Em, y las personas que no logran vivir con propósito, pues eso, no tienen ese tipo de retos, desafíos, es una vida quizás más llana, por supuesto, con sus dificultades o retos, que no le estoy quitando la importancia, pero es diferente. ¿El problema cuál es? Es que está demostrado, se han hecho múltiples estudios, que las personas que no han logrado vivir con propósito o porque por elección propia o porque no han sabido, básicamente porque no han descubierto el propósito, llegan al el último día de su vida y se arrepienten de no haber sido otra persona o no haber hecho otras cosas que han podido hacer, que se le han presentado como oportunidad y las han desaprovechado. Y ese es el problema realmente, porque cuando llegas al final de tus días, el propósito lo que te va a presentar es muchas oportunidades. Y si tú no las aprovechas porque no tomas una decisión por miedo a lo que sea, que esos son nuestros retos, y te dejas llevar o porque no decides, porque no tomar una decisión también es decidir, Mm. entonces llegas al final de tus días y se presenta el arrepentimiento. Y eso es lo que más le duele a las personas. Entonces, ¿que se puede vivir una vida sin propósito? Sí, se puede vivir perfectamente y no pasa nada. A ver, no es un drama ni una tragedia. Pero el problema es cuando la gente entra en el arrepentimiento de no haber hecho lo que se suponía, según ellos, que tenían que hacer. Ese es el problema. Y que ya no hay vuelta atrás. Sí, sí, la verdad que sí, porque, a ver, yo, por ejemplo, distinguiría entre que habrá personas, por ejemplo, que a lo mejor no han llegado a conectar con eso y a lo mejor, bueno, como no han conectado, no tienen ese echar de menos, pero yo creo que hay muchas personas que sí que en el fondo lo han sabido desde pequeños. Pero por miles de excusas o por miles de cosas, hay mucha gente que ha sabido desde pequeño que quería ser lo que sea y que lo sabía, pero se lo ha negado su mente o lo que sea y lo ha aparcado. Yo creo que ese tipo de personas sí que se llegan a arrepentir porque el anhelo estaba dentro. Entonces, vale, pues espectacular tu respuesta. Otra pregunta, ¿vale? Vamos avanzando y nos va quedando cada vez clarito, ¿no? En qué consiste esto del propósito conforme vamos desarrollando el tema. Bueno, ¿cómo podemos descubrir o encontrar el propósito, ¿no? Porque, bueno, ya cada vez sabemos más en qué consiste esto del propósito y hay gente que verá la charla, verá el vídeo y dirá, oye, pues yo sí que quiero descubrir o encontrar mi propósito porque no quiero que lleguen mis últimos días, mirar atrás y decir, me arrepiento
me ha faltado algo. ¿Cómo podemos encontrarlo o descubrirlo? Mm. Hay muchísimas maneras, porque no soy la única que ayuda a las personas a descubrir el propósito. Y yo siempre digo, por, em, por nuestra vibración nos vamos atrayendo, ¿no? Nuestra vibración atrae nuestra tribu. Entonces, en mi caso, voy a hablar solamente sobre cómo lo enseño yo, bueno, más que enseño, eh, la propuesta que le doy a las personas para que lo descubran a través del método que he diseñado, porque he creado un método basándose en la experiencia de toda mi vida. Entonces, primero hay que tener esa predisposición, hay que tener esa mentalidad de querer descubrir el propósito y de decir, ok, voy a conectar, esa es la, ¿cómo lo explicaría? La predisposición de querer realmente aprender quién soy, ver quién soy y descubrir. Eso da mucho miedo. Para empezar, da mucho miedo o respeto, porque nos Sí. asusta mucho nuestro brillo. No es nuestra sombra que nos asusta, sino nuestro brillo, ¿no? Ese quizás el éxito, ¿no? Entonces, está ese miedo a nuestra propia esencia. Es la predisposición de querer hacerlo. La mentalidad aquí juega un papel muy importante. Yo siempre digo que la mentalidad es el 80% de nuestro éxito en todo en la vida. Entonces es cultivar la mentalidad. Yo trabajo mucho la mentalidad en las sesiones, en mis programas y en el libro, básicamente. Hablo bastante sobre la mentalidad y ese sería el paso número uno. Y no digo que es el más importante, pero es muy importante empezar por ahí. El segundo paso sería realmente saber autoevaluarse. Yo lo comparo con el GPS. Cuando queremos ir a un lugar, primero le preguntamos al GPS dónde estamos y en qué ubicación estamos, cómo hemos llegado ahí. Realmente importa hasta cierto punto, pero saber dónde me encuentro en estos momentos y dónde quiero ir. Para saber dónde quiero ir, primero tengo que saber hacer la toma de conciencia. Esa toma de conciencia es muy dolorosa en muchos casos, porque la persona se encuentra con una versión de sí misma que no le gusta. No le gusta la situación en la que está viviendo, no le gusta la persona en la que se ha convertido por ese estado permanente de normosis, por esa apatía constante. Y claro, la vida es tan sabia que cuando estamos en esa situación nos regala una crisis, precisamente para poder cambiar esa situación. Entonces, esta autoevaluación da mucho miedo también porque hace mucho daño. Cuando tomas conciencia de una situación que no te gusta, pues lo vas evitando hasta que puedas, hasta que dices, mira, no tengo otra opción y te miras al espejo y dices, ostras, he llegado hasta aquí y estoy hecha añicos. Entonces, claro, eso duele. No pasa nada. Siempre digo, no pasa nada. Eso es muy sanador. Es muy necesario vernos y reconocer esa postura. Y a partir de ahí, lo único que podemos hacer es resurgir. Es lo único que podemos hacer, que ya está hecho. El caso, lo bonito de la autoevaluación es que desde ahí ya solamente podremos ir subiendo y podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza el proceso de conocernos en profundidad, que sería el paso número 3, que sería em, redescubrir nuestra verdadera identidad. No estoy hablando de la identidad de la que nos han dicho que somos o esa máscara, ese personaje que llevamos toda la vida, sino ir hacia adentro y descubrir realmente ese origen. Yo tengo una serie de ejercicios, ese paso a paso, precisamente para llegar a ese lugar. Eh, a mí solamente ya en ese punto hay muchas personas me han llegado a decir que han flipado, que han flipado, que han visto cosas y digo, bueno, cada uno tiene sus percepciones y eso está bien porque es su única verdad. Y ese sería el descubrir nuestra identidad real. El siguiente paso sería ya sabiendo cuál es la identidad real, el propósito, porque es un proceso bastante extenso, pero muy esclarecido
esclarecedor, es muy profundo y muy bonito. Y el siguiente sería conocer los desafíos. Porque cuando estamos ya todos llenos de, qué guay, bien el propósito, vamos a por todas. Sí, Ya espérate. sé lo que quiero. Ya sé Espérate lo que porque, soy y ya sé lo que... Es que claro, o sea, bueno, en alguna medida puedo entender porque hay gente que lo deja aparcado, porque hay que tener también tiempo, porque dices, vale, se nos va X tiempo en decir, ya sé lo que soy. Después, como ya sé lo que soy, ya sé lo que quiero. Y después, vale, ahora me falta saber cómo llegar hasta ahí. Entonces, vale, aún así, el precio a pagar merece la pena, pero sí, o sea, ahora después hay que ir a por ello. Y claro, por el camino, ¿qué pasa? sí, sí. Pero se presentan los desafíos, pero justamente en ese punto, que es el número 4, la clave número 4, tengo todo un arsenal, toda una artillería, precisamente, para que la persona esté preparada para esos desafíos. No hay mejor forma para transitar esos desafíos que con una preparación. Bueno, Entonces, eso es lo esa es la importante ventaja. de ponerse, porque te iba a preguntar antes si lo de buscar el propósito y encontrar el propósito se puede hacer solo con una persona, acompañándose de otra persona. Evidentemente, claro que se puede hacer solo, pero claro, si te pones en manos de una persona experta, pues te facilita el camino por todo esto que está explicando Susana. Sí, efectivamente. Que una persona lo puede descubrir por sí sola, por sí misma, claro que sí, por supuesto. Lo que pasa que muchas veces las personas le dan tantas vueltas porque no saben y se pasan toda la vida estudiando más cursos, formaciones, porque cree que tienen que tener más títulos, que es una creencia colectiva muy arraigada y hace mucho daño y te hace gastar mucho dinero, mucho tiempo. Hay otra creencia, por ejemplo, que ha hecho mucho daño, que nuestra historia personal no cuenta. Y yo siempre digo, eres lo que superas. Entonces, gracias a tu historia, tú puedes ayudar a otros, ¿no? Y podríamos estar aquí hablando sobre esto muchísimo tiempo. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que te iba a decir? Que se me fue el santo al cielo. Que lo importante Em, hacerlo guiado con una persona, sí, un mentor de propósito, es que esa persona, supuestamente, que claro que tiene que ser así, porque si el que guía a una persona es porque ya ha hecho el eso. camino, esa persona ya ha hecho el camino y sabe lo que se ha encontrado por el camino. Por lo tanto, se adelanta para que, o sea, ya se puede hacer una idea de lo que tú te vas a encontrar por el camino y te va a decir, como yo me encontré los mismos, no vamos a decir problemas, porque esa palabra no nos gusta, PNL, vamos a decir el poder de las palabras, vamos a decir obstáculos, resistencias, obstáculos a saltar, por ejemplo. Pues Susana, como ya ha estado ahí, se adelanta y ya, antes de que tú digas, mira, sí, Susana, yo ya me he puesto en marcha, pero es que me ha pasado esto y me he venido abajo. No te preocupes, ahora tengo esta forma de poder ayudarte. Sí, pues lo que sí me gusta mucho es dar a las personas, son muchas herramientas y muchos recursos. Y yo lo llamo el cofre mágico porque es lo que tengo en mis programas. Tengo un cofre mágico que está lleno de herramientas y durante el proceso también recibe muchas herramientas, muchos ejercicios y por supuesto mi acompañamiento es importante. El acompañamiento de un mentor, de una persona que acompaña a la persona durante todo ese proceso de transformación es importantísimo, precisamente por lo que has dicho, porque esa persona ya ha transitado ese camino. Yo este método lo he creado basándose en una experiencia de vida, para poder decir con claridad que soy mentora de propósito o me dedico como mentora de propósito a ayudar a las personas a descubrir el suyo, es que yo he transitado todos estos años, desde siempre, la gente me decía, claro, yo escuchaba a las personas y me decía, Susana, desde que yo hablé contigo, sé exactamente lo que tengo que hacer. Ya me dirás qué valor tiene eso. Entonces, yo tengo una de mis grandes habilidades es la claridad y también la clarividencia a través de los sueños, que lo utilizo para otros casos. Pero la claridad, siempre digo, es nuestro superpoder. Y yo tengo esa claridad en ese sentido para ayudar a las personas, porque yo tengo delante de una persona y se caen las fichas solas. Entonces, eso es lo bonito de contar con una persona que ya ha transitado un camino o que está acompañando a la persona para que logre ese objetivo. Genial. Pues vale, pues seguimos avanzando. Pues fijaros toda la información que hay sobre esto, de verdad. Seguramente que os están aclarando muchas dudas, a que sí, se os está moviendo por ahí un gusanillo. Bueno,
Pues vamos dando pasos, claro. Hay gente que está diciendo, yo ya estoy conectando yo con esto del propósito, me está gustando. Bueno, vamos dando pasos, ya sabemos lo que es el propósito, ya sabemos cómo encontrarlo un poco, ya sabemos que nos podemos encontrar qué pasa por el camino, ya sabemos muchas cosas. Vale, pues ya encuentro, ya sé quién soy, ya sé a lo que he venido, ya sé lo que tengo que hacer y ahora ya me pongo en marcha y resulta, pues eso, que nos encontramos con obstáculos y cosas que tenemos que saltar. Tú decías que hay que cambiar la mentalidad y hay gente que dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo hago gratis o lo monetizo? ¿No? Porque no hay mucha gente como que parece también que le da como miedo cobrar, ¿no? Según en qué áreas se mueva. Y hay mucha gente que ha dicho, yo en un principio tenía este don y le echaba las cartas a todo el mundo y súper bien. Pero que luego no ni te lo agradece bien, ¿vale? La gente te quiere mucho, tal, tenía, pero como que sí, pero no, ¿no? ¿Qué hago? Y si lo monetizo, hay gente que me va a decir, pero mira esta, pero que esto, pero que lo otro y que yo qué sé. Eso es otro tema. Vale, vale. Fíjate que es esta es la historia de mi vida, sería, porque claro, cuando estamos conectados con el propósito y realmente estamos al servicio de la humanidad, es inevitable que queramos ofrecer esa ayuda a las personas. Entonces, claro, es nuestro don. Yo utilizo mis dones, todos mis dones que me han sido dados, lo utilizo para ayudar a las personas y me fue muy difícil poder cruzar ese umbral, dar ese paso de decir voy a cobrar por ello. Y cuando cobraba era muy poquito. Pero después me sentía mal yo, porque me sentía agotada y completamente desvalorizada. Entonces, entendí que esto es una creencia también muy arraigada a nivel, o sea, a nivel mundial, sobre todo en el mundo de la espiritualidad. Entendamos la espiritualidad como pues las personas que se dedican a la ayuda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las terapias, básicamente ayudar. Entonces la gente me he encontrado con comentarios, no solamente hacia mí, sino a otras personas de, oye, pero la espiritualidad, eso es de todos, no debería cobrarse. Pero ojo, a ver, eh, yo para poder ayudar a las personas, igual que tú, pago las facturas, pago el internet, pago todos los suministros, el alquiler. Entonces, claro, no significa que yo estoy dando mis dones a servicio para ayudar a las personas y lo he convertido en un producto o productos y servicios y estoy ayudando a las personas y no significa que es menos que una profesión, entre comillas, reglada o avalada por organismos X, ¿no? No es una cosa más que otra o menos que otra. Entonces, yo aquí siempre le digo a las personas que, ojo, el dinero es energía y tenemos que tener ese intercambio. Porque si tú das mucho, como por ejemplo me pasó a mí una temporada, no me pasó mucho tiempo, pero sí me pasó y lo noté enseguida, si das mucho y no recibes nada a cambio, al final te van a quitar los dones y te vas a agotar y no vas a querer seguir ayudando a las personas. Por más que quieras, no puedes porque no te va a quedar fuerza vital. Entonces yo digo, si tenemos esos dones, lo tenemos que dar, lo tenemos que ofrecer y transmitir, pero debe haber un equilibrio energético. Y el dinero no significa que sea en un papel que no sea energía, porque si en ese papel, o sea, ese papel, un billete de 50 euros, si no le ponemos el valor, no le ponemos energía, no tiene ningún sentido. Es un papel mojado, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, hay que entender que eh, es perfectamente válido dedicarse a algo, digamos, en el mundo espiritual, la ayuda a las personas y cobrar por ello y no estamos haciendo nada malo cuando estamos cobrando, porque le estamos ayudando. Y utilizo mucho el símil con un psicólogo. Cuando van al psicólogo, ¿por qué no le cuestionas el precio al psicólogo? ¿Acaso es diferente? No, porque tiene una carrera, vale, yo también he estudiado y he invertido muchísimo dinero en mis formaciones y mis cursos, pero no porque no tengo el don para ayudar, sino porque he querido y porque me gusta y complemento con eso esa ayuda, ¿vale? Los libros
es la trilogía. En total tengo 5 libros, pero es la trilogía y 2 complementarios. La imprenta te cobra dinero por imprimir esos libros, no te lo hace gratis porque te dedicas para ayudar a las personas. Pues así como podríamos seguir hablando sobre esto mucho, pero es básicamente eso, ¿no? Que no tengan miedo las personas que están dedicándose a ayudar a las personas, que no tengan miedo a cobrar un precio justo, por supuesto, un precio que no se sale ni de la órbita, ni que se sientan devaluados, pero que sea un precio justo por el servicio que están dando. Siempre tiene que haber un equilibrio. Vale, pues al final todo se trata de romper, ante todos, un poco en general, lo necesitamos todos, Mm. romper creencias limitantes, romper programas, romper paradigmas, romper todo. O sea, de ver el dinero como algo malo, pero claro, a veces a lo mejor todavía vivimos en la escasez y es como que, vale, pues he venido a hacer esto al mundo, lo quiero hacer, pero ¿qué pasa si no tengo el dinero suficiente para pagar a un profesional? Bueno, que pueden ser múltiples preguntas, pero que al final, si se quiere, al final se encuentran las formas, Aquí, yo creo. aquí quiero aportar una cosa que acabas de decir, algo muy importante. Bueno, has dicho 2 cosas muy importantes en estos Sí, es segundos. que esa es otra cosa que también surge, ¿no? De que habrá gente, por ejemplo, que todavía, porque en el camino del autodesarrollo, ¿vale? Se pasan por muchas fases y tú no pasas de la noche a la mañana de las casas a la abundancia. Entonces, aquí hay mucha gente que puede decir, vale, es que yo quiero, pero y a mí me gustaría ser abundante, pero todavía no lo soy. Entonces, si quiero, ¿qué hago? Entonces ya me surge la rabia y la frustración de que quiero hacerlo, pero sí, vale, para el dinero es importante y yo tengo que pagar, pero si no está ahí, ¿cómo lo hago? Mm. Esa es Eh, otra pregunta que se hará a mucha gente también. Sí, a ver, el tema de las creencias es un tema aparte bastante extenso y podríamos hablar muchísimas horas sobre ello. Mm. Dentro de mis programas y de mis sesiones y de mis libros está la parte de las creencias, porque cada vez que una persona decide adentrarse y descubrir ese propósito, se le pone todo en marcha porque hablamos de la identidad real. Entonces, muchas veces no han sido lo que han venido a ser hasta ese momento por ciertos condicionamientos, sobre todo externos, y muchas creencias que le auto boicotean. Entonces, esas creencias tienen un origen. Entonces, como yo esto lo he visto muchas veces, lo he incluido en ese proceso de transformación. Y hay un proceso muy, muy importante en mi método que gestiona esas creencias. Ahora bien, la persona tiene que estar comprometida, porque me he encontrado muchas veces con, sí, porque tengo aquello, pues vamos a ir viendo, ¿no? Las creencias, pero no se pone en acción. Entonces tampoco vale. O sea, yo tengo todo diseñado precisamente para que la persona, si realmente está comprometida, salga de ese bache, salga de ese bucle de las creencias y de este run run constante que quiere pero no avanza porque hay algo que le está como, parece que le está como frenando, ¿no? Y entonces cuando ese algo aparece, es que hay ciertas creencias dando vuelta por el subconsciente, ¿no? Está ahí libremente, a su antojo, y no se sabe detectar porque está ahí, muchas veces están las creencias muy arraigadas, muy escondidas, muy ocultas o no fácilmente detectables. Entonces, bueno, hay que ir escarbando. Y para eso hay muchas técnicas. Entonces las he incluido dentro del método. Genial, pues lo has previsto todo. Vale, pues así un poquito las preguntas, como, claro, no queremos hacer muy larga la charla porque tampoco se disponía de mucho tiempo. No sé qué más preguntarte. No sé, que cómo, por ejemplo, de entre todas las personas que llegan a ti, ¿qué tipo de personas suelen llegar a tu consulta? Ya nos han dicho que son mujeres. ¿Y cuáles son las principales demandas, inquietudes, preocupaciones, obstáculos, dudas? ¿En qué estado llegan y en qué estado se van? ¿Qué dices? ¿De verdad? O sea, como que pues te llega, no sé. Sí, Está claro que tú quieres convertir a todo el mundo en un diamante. Estoy segura que sí. sí. A ver, a mí me llegan las personas, eso es lo que quiero también aclarar, cuando una persona está en el camino del propósito y está al servicio para ayudar a los demás, le suelen llegar las personas que se
parece mucho a la versión anterior de esa persona que está ayudando, ¿vale? A mí me llegan claramente las personas que es mi yo anterior, ¿no? Mi personaje anterior con miedos de salir a la luz, con mis dones, por el miedo al que dirán, ¿no? Es decir, porque claro, es decir, mira, pues tengo dones de clarividencia y veo cosas y escucho cosas, pues a mí me daba bastante miedo. Y después dije yo, pero que no pasa nada. Si es algo que yo, con lo que yo ayudo, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que me llegan las personas con mucha, mucha, mucha desorientación, con dones espirituales, que es un espejo claro, ¿no? Con dones espirituales, con mucha desorientación, que han pasado por muchas formaciones, pero siguen sin tener claro cuál es su propósito. Entonces, para eso necesitan claramente un método, un paso a paso. Entonces, cuando pasan por el proceso, salen con claridad y con un plan de acción. ¿Qué quiere decir? Que les ayudo a conceptualizar ese algo, esa desorientación, ese algo abstracto, porque el mundo espiritual es bastante abstracto, ¿no? El tema de cuando venimos con dones espirituales es algo como, mira, yo hago tal cosa, pero no sé qué hacer con eso. Estoy ayudando a las personas, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, yo les ayudo a las personas a conceptualizar eso, bajarlo a la tierra, sobre todo a la tierra, convertirlo en un producto o en un servicio y tener un plan de acción para saber cómo monetizarlo, cómo vivir de ello. Y en eso realmente se resume todo el proceso y toda la historia de nuestra vida, ¿no? Es decir, tengo esto, lo ofrezco así y vivo de ello, ya está. ¡Joder, qué mayor felicidad! Vale, pues nada. No sé si quieres añadir algo más y si no, avísame si quieres añadir algo más y si no, cerramos, ¿vale? Porque me he preparado, o sea, quiero hacer un apunte antes de cerrar, pero por tu parte, si quieres decir algo más, porque claro, yo me preparo una serie de preguntas, pero siempre os pregunto que si queréis añadir algo más. Pues si debería decir algo sería, y es que mm, no esperemos a que pase algo en nuestra vida em, para reaccionar, ¿no? Muchas veces me encuentro con las personas que viven una vida apática y cuando me llegan a mí, pues con esa desorientación, el no saber qué hacer, em, y cuando no deciden tomar acción y vuelven a mí de vez en cuando me vuelven, Hola, ¿qué tal, Susana?" Y yo pregunto cómo estás, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Has hecho algo? Y siguen igual, yo digo, el tiempo que desperdiciamos ya no vuelve. Y siempre digo que cuando hay miedos para decidirnos a tener esa vida con propósito, a tomar acción, a decidir a ese camino en concreto, no hay que dramatizar. Cuando decidimos un camino y puede ser que a lo mejor nos equivocamos, no pasa nada, siempre podemos retroceder y empezar desde cero, empezar de nuevo. Entonces, lo importante aquí en la vida es decidirnos, tomar decisiones. Cuantas más decisiones tomamos, más aprendizaje adquirimos. Y muchas veces las personas que veo en forma general es que por miedo a tomar una decisión o por miedo a actuar por los miedos el que dirán y por muchos miedos que les surgen, yo les invito a estas personas a decir que los miedos son invenciones mentales, que obviamente hay miedos racionales, que no saltes de un edificio, ¿no? Porque te vas a fostear, pero cuando hay un miedo irracional, eh, puedo decir con total certeza es que detrás de ese miedo hay una grandísima bendición y ese gran regalo que las personas realmente quieren, pero están fuera de su zona gris. Tienen que dar ese paso de fe. Y siempre digo esto, y por favor que se quede grabadísimo a las personas que me están escuchando. Cuando tomamos una decisión y nos movemos en una dirección, el universo se mueve hacia nosotros y se mueve con nosotros. Entonces siempre digo esa frase porque es muy poderosa. Para mí me ha hecho mucho sentido en muchos momentos de mi vida. Cuando he tomado una decisión, de repente aparecen oportunidades, dinero, personas, situaciones, sin yo haberlo buscado, pero Sí, te da sí haberlo la magia. necesitado. Se te da, y digo siempre, pide y se te dará. Y así se podía resumir mi vida.
tengo muchísimas anécdotas que podía contar sobre este tema. Por eso digo, si realmente tienes miedo a tomar una decisión, rompe ese miedo y vive una vida porque realmente el tiempo que estás desperdiciando ya no vuelve. Y en la vida no la tenemos comprada. Sí, genial. Bueno, yo para terminar me gustaría también hacer mi pequeño aporte, ¿vale? A mí este tema me parecía, bueno, todos los temas me parecen importantes, todos los temas que se intentan tratar o tal. Yo he de decir que yo contacté con Susana hace, bueno, no me acuerdo, meses. O sea, yo fui alguien que vi tu página o mi página, tu página llegó a mí, bueno, da igual, no sé muy bien. Y me pareció muy atractivo la idea de mentora de propósito. Yo dije, si vivir en propósito es tan importante, ¿por qué no habrá más mentores de propósito? Quizás en un futuro sea una profesión cada vez más extendida. A mí me parece súper bonito. Y bueno, pues creo que, o sea, creo que fue una buena decisión. He de decir y me he de sincerar, por ejemplo, que en mi caso, cuando sí que es verdad que cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos, yo pues acudí a Susana porque yo sí sabía quién era, ya llevaba mucho tiempo haciendo trabajo personal, sí sabía en parte lo que quería desarrollar, mis dones, mis habilidades, mis talentos. Me faltaba un último empujón y es que a mí siempre me ha faltado mucho el tema más de la estructura, bajar a tierra las ideas, estructurarlas. Siempre he estado con la idea de, sí, sé lo que quiero, pero no sé cómo. O sea, sé que quiero esto, quiero perseguir esto, alcanzar esto, materializar esto, pero es que no sé cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues me faltaba como un poco de estructura. Cada uno pues estará en el punto en el que esté. Cuando me puse en marcha, sí que me di cuenta de que, bueno, pues lo que hemos hablado, de que surgen miedos, surgen autosabotajes, surgen bloqueos, entonces pues hay veces que te tienes que retirar para luego volver con más fuerza. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo decidí que iba a grabar vídeos o que iba a empezar a trabajar sobre la comunicación, se tuvo que dar una serie de, pues un progreso y un proceso, ¿no? Porque a mí en un principio me costaba mucho exponerme, tenía mucho miedo al juicio, al rechazo, pues me costaba muchísimo exponerme, entonces lo pasaba mal y no era yo en los vídeos, por ejemplo, cada vez que tenía que comunicar, me ponía muy nerviosa, no resultaba natural, etcétera. Pues hasta que llega un momento que a base de mucha práctica y trabajando cosas salen. Ahora pues también estoy en otras cosas que aún hay bloqueos, pero bueno, ahí estamos. Entonces es eso. Pero el precio a pagar, yo creo que para todos merece la pena. Que a veces el camino no es en línea recta, que a veces pues hay que, pues eso, te encuentras obstáculos, los tienes que saltar y tienes que seguir. Para llegar al tesoro hay que enfrentar al dragón. Y el dragón a veces pues está ahí y da miedo, pero una vez que conforme vayamos enfrentando cada vez más dragones, llega un momento que uno ya se fortalece por dentro y dices, ya no se me resiste nada, pues queremos llegar a ese punto, ¿vale? Y otro apunte que quiero hacer es que hace, pues en las últimas semanas, a mí me encanta leer y bueno, yo también he de decir, otra cosa que quiero añadir es que a mí me sorprendió mucho porque a veces pues te llama la atención, uno ya se conecta con el corazón y dices, pues siento que le tengo que escribir a esta persona o siento que me tengo que poner en contacto con esta persona, lo que sea. Entonces, yo le escribí a Susana por eso, pues yo sabía que le tenía que escribir, o no me acuerdo muy bien, lo hablé contigo en su día. Y una vez que, pues eso, que te escribí y tal, te compré el libro que me lo leí y o sea, hubo un momento que me tocó muchísimo por dentro de lo que es la magia de la vida, porque estaba leyendo tu historia y estaba diciendo, madre mía, cuántas coincidencias. Y te juro, o sea, que no exagero, o sea, que yo a mí me dije a mí misma, en cuanto termine de leerme el libro, se lo tengo que decir, porque es que estaba leyendo cosas de lo que era, de lo que había sido nuestra infancia, de cuáles son nuestros dones y talentos, de cosas que habíamos pasado en la vida, y yo dije, madre mía, o sea, qué fuerte. Y sí que es verdad que cuando tú has dicho eso, que te he preguntado qué clase de personas te llegan a la consulta, que, bueno, pues sobre todo mujeres y todo eso, pero perfiles, que dices, pues es gente que coincide conmigo en cosas y al final te das cuenta cómo las energías se van atrayendo, ¿no? Y nos ayudamos mutuamente. O sea, al final todo es un proceso y una alquimia. Y por último, que las últimas semanas me está leyendo el libro de Busca de Sentido de Viktor Frankl, un libro que al final todo es igual. Anhelaba mi corazón leer, me llama muchísimo la atención y yo decía, este libro me lo tengo que comprar porque es que lo tengo en mente. Increíble. O sea, es tan importante el propósito de vida.
que te puede llegar a salvar la vida. O sea, la historia de este hombre es un libro hiper conocido, os lo recomiendo completamente. A mí me gusta, me encanta leer, a Susana también le encanta leer. Y es que este señor, que es fue psicólogo, psiquiatra muy reconocido en Viena en pues, los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿hasta qué punto le salvó la vida el propósito? Que se entregó a la vida, porque fíjate que estuvo en un campo de concentración nazi en aquellos momentos y se salvaron muy poca gente. Y él dijo algo así como que sea lo que tenga que ser, pero él tenía un propósito, él tenía un anhelo en su corazón y era que si él salía de ese campo de concentración con vida, él lo que iba a hacer era contar su historia para analizar desde su psicología, porque o sea, es que perdió a toda su familia, perdió a todos sus familiares y a sus seres queridos. Y cuando te pasa eso, uno se pregunta, ¿y ahora ya para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Y él llegó a la conclusión de que él quería vivir porque tenía un propósito de vida. O sea, es como aparentemente lo he perdido todo, pero yo tengo un propósito y es transmitir a los demás que vivir en propósito te puede salvar la vida. Y con esto cierro, ¿vale? Así que así de importante es el propósito. Bueno, pues nada, Susana, que muchísimas gracias, que por esta charla, que al final, oye, por cabezonas o por lo que sea, la hemos podido llevar a cabo. Nada. Que bueno, que sigamos hacia adelante, que sigas avanzando y que sigamos avanzando y que sigas ayudando a muchas personas. Y bueno, pues si la queréis contactar porque un vídeo os ha movido por dentro y realmente no queréis esperar a los últimos días de vuestra vida para poneros en marcha, ¿cuál es tu perfil? Di tu perfil en Facebook y en Instagram. En Instagram es Susana Sai, Susana es con Z las dos, Susana Sai. Y en Facebook estoy con la fanpage Susana Sai Oficial. También estoy con la web susanasai.com. Pero en mi perfil de Instagram pueden ver la página que tengo ahora mismo, que he hecho el evento de la semana pasada y todavía pueden ver la grabación si quieren, porque he hecho un evento en vivo y fue las claves, las 6 claves que se necesitan para descubrir el propósito de vida. Así que si las personas quieren, lo pueden ver en mi perfil de Instagram, que todavía hay tiempo. Pues ya está toda la información ahí dada. Ahora ya el que quiera que se ponga en marcha. Bueno, pues nada, nos despedimos. ¿Qué cosas que hacer? Vamos a seguir y a aprovechar la tarde. Así que nada, un besito y a toda la gente que se ha conectado igualmente. El vídeo, como siempre, se queda grabado. Luego te lo paso, o sea, lo subiremos, lo divulgaremos, lo que sea. Para eso está la información, es poder y es luz y el que quiera, pues ahí está. Así que bueno, pues muchísimas un besito. gracias, Rosana. Sí, Besito y nos vemos. Estamos avanzando. claro. Adiós. Hasta luego.